¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Sana Convivencia Escolar. Tienes que vivirla. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre la importancia de la resolución colaborativa de conflictos con la psicóloga del Colegio Nirvana, Paulina Soto. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. Hola, bien, gracias. Paulina, cuéntame primero cuál es la importancia que tú le darías como profesional de la psicología a la buena convivencia dentro del proceso del aprendizaje. ¿Cuán importante es estar en un ambiente favorable claro, para poder ir internalizando las materias y el aprendizaje? Es fundamental. De hecho, que haya un clima favorable dentro del aula propicia el aprendizaje de los niños de todas maneras, porque claramente si tenemos un ambiente en aula disruptivo, los niños se desconcentran, empiezan a preocuparse de otras cosas, si pelean lo mismo, entonces el profesor tiene que estar callando a los niños y no se preocupa tanto de que los niños aprendan como debe ser, digámoslo de esa manera. Entonces pierde tiempo, los niños, como dije, se desconcentran y hay menos aprendizaje. ¿Cuáles son, de alguna manera, las habilidades que se van desarrollando cuando hay un buen clima dentro del aula? Bueno, primero pueden poner más atención, ¿cierto? Porque está todo más tranquilo, están enfocados en el aprendizaje, hay mayor concentración y además también se puede desarrollar, por ejemplo, la empatía, el compañerismo, que los niños se ayuden entre ellos, que el profesor de alguna manera pueda enfocarse, por ejemplo, en ayudar a los niños que les cuesta un poco más y los demás alumnos puedan trabajar solos, en grupo o entre ellos se puedan ir ayudando. Entonces, si está el ambiente más tranquilo, si no hay conflictos, si están todos trabajando en lo mismo y en un ambiente y un clima favorable, se aprende mucho más. Se aprende mucho más, ¿verdad? Ahora, Paulina, para que este clima favorable, para que este clima en armonía se vaya dando, ¿consideras importante ir capacitando en resolución colaborativa de conflictos a las personas que van entregando la educación como profesores, directivos, qué sé yo? Y también quiero que me hables de lo mismo, pero desde el punto de vista de los alumnos. Sí, de todas maneras. Y de hecho, de repente también falta que algunos directivos, para docentes del colegio, aprendan estas técnicas de resolución colaborativa de conflictos o de mediación. Los inspectores, por ejemplo, que de repente no manejan muy bien esto, o los mismos profesores, que con el tiempo van olvidando cómo mediar o se van preocupando de pasar el aprendizaje y no así de generar este clima favorable o de enseñarles a resolver los conflictos entre ellos, de conversar los problemas. Son unos minutos que se deben dar como para enseñarles a los niños estas cosas, pero claramente ellos tienen también que cumplir con el currículum. Exactamente. Entonces, no pueden. Pero hay algunas técnicas que son más bien sencillas, ¿cierto? Que se pueden aplicar, pero que hay que estar recordándolas. Y también hay que estar incentivando a los profesores, incentivando a los paradocentes a que las apliquen, ¿cierto? Porque en el día a día se olvida, se pierden. Pero hay varios que lo tienen bien internalizado, así que también se lleva a cabo. ¿Y cómo lo ves para el tema de los alumnos, esto de capacitarlos? Los alumnos también es fundamental, pero los alumnos también, ojo, que aprenden mucho con el ejemplo. Ya. Entonces, si yo como alumno veo que mi profesor le está enseñando a alguien cómo resolver los problemas, ¿cierto?, de manera colaborativa, yo el simple hecho de verlo puedo aprenderlo. También con capacitaciones es importante porque lo aprenden de manera más didáctica, más dinámica, pero tiene que ser constante. De hecho, es un aprendizaje transversal. Tiene que estar en todas las materias, tiene que estar en todo momento del aprendizaje de los niños. Esto es aprendizaje para la vida. O sea, esto es sumamente importante para ambas partes, tanto para profesores como para alumnos. ¿Tú crees que los profesores se han ido involucrando lo suficiente en esta materia de la resolución? Sí, de todas maneras, sobre todo ahora que está más en boga este tema, con el nuevo rol de encargado de convivencia escolar dentro de los colegios, con el departamento de convivencia escolar también, se ha hecho más hincapié en que si hay un clima favorable, si hay un clima en el aula, un ambiente más pacífico, de empatía, de compañerismo, se avanza mejor, ¿cierto? Entonces,
se han tenido que ir involucrando en eso. Pero para tu gusto como psicóloga, ¿se han involucrado lo suficiente, crees tú? ¿O falta todavía involucrarse más, estar más empapados de la situación? ¿Cómo lo ves? ¿Sientes que siempre, por ejemplo, hay un camino que falta aún por recorrer? Sí, de todas maneras. Y sabes que creo que es lo que falta harto también, la comunicación del profesor con el apoderado, o que también el apoderado del colegio se empape, como tú dices, de todos estos aprendizajes o de esta resolución colaborativa de conflictos y también lo aplique en su casa, cosa de que el profesor y el apoderado hablen el mismo idioma y el niño lo aplique en todos los contextos y así lo internaliza bien. Pero el profesor sí, de hecho, como hoy en día contextualmente todo ya está distinto, los papás trabajan todo el día y el niño está más solo, por lo tanto presenta mayores problemas de atención, de concentración, de interés, de motivación. El profesor ha tenido sí o sí que saber cuál es la historia del niño, ¿cierto? Conocerlo más, saber cómo llevarlo, saber qué tiene que decirle, qué no, como para poder ayudarlo a que aprenda todos estos conceptos de cómo relacionarse con sus compañeros en el fondo. Paulina, ¿ha sido un poco difícil llevar a los profesores a esta motivación? No tanto. Mira, más que nada porque a ellos le exigen resultados. Le exigen que a fin de año, a fin de semestre se pase tanta materia. Les exigen que tiene que haber tanto porcentaje de notas. Y además de eso, preocuparse de que los niños estén tranquilos, de que aprendan a llevarse bien entre ellos, sí es un trabajo extra, ¿cierto? Porque los niños en el fondo ya deberían saberlo desde sus hogares, desde sus casas, pero hay muchos que no lo saben y que lo aprenden en el colegio. Por lo tanto, sí es un trabajo extra para ellos, pero sí lo están haciendo harto, yo me he dado cuenta. Pero siempre, me necesitan. Pero siempre me imagino que tienen que estar motivándose a los profesores, ¿no? Sí, de todas maneras. ¿Sí? Y también la convivencia escolar, no solamente entre alumnos y profesores, también entre profesores, entre docentes, para docentes. Entonces, entre todos los trabajadores del colegio también tiene que haber una buena convivencia y una resolución pacífica de conflictos y todo. O sea, se lleva a todos los planos también. Tú como psicóloga del colegio, por ejemplo, tienes que ver a veces con poder llegar a una resolución colaborativa de algún conflicto entre trabajadores del colegio. ¿Te ha tocado vivir? O mediar, por ejemplo, entre departamentos, ¿cierto? No sé, inspectoría y orientación, o docentes y dirección. Entonces, sí, se lleva a todos los planos. Ok. Paulina, te invito a nuestra primera pausa y volvemos de inmediato. En Sana Convivencia Escolar tienes que vivirla.